quiero ponerte un poco en contexto de la vida de Pedro. La Biblia presenta a Pedro como un hombre impulsivo. ¿Alguien de aquí es impulsivo? Eso, son de los míos. Y tosco, no se atemorizaba fácilmente. Siendo pecador, era fuerte físicamente y al parecer su carácter también era bastante fuerte. Gracias a Dios ha ido tratando con mi carácter. Ahora ya soy más dócil, ya soy cariñoso con mi mujer, ya todos los días le digo te amo, te quiero, te extrañé, le mando un mensajito. Hombres, este mensaje también es para ustedes. Escríbanle un mensajito, acuérdense de su mujer y dígale: mujer, ¿sabes qué? Te extraño hoy, voy a llegar y te voy a dar un beso. ¿Por qué traigo eso? Porque estamos preparando la reunión de matrimonios. Se cambió de fecha, discúlpenos, era el 30 de septiembre, la estamos cambiando para el 11 de noviembre porque queremos hacerla más padre. El comité ha estado trabajando arduamente estos días, hemos estado viendo precios de buffet. Oren, porque el día de hoy vamos a tomar decisiones si va a ser buffet, si va a ser comida de 3 tiempos. Hoy vamos a hablar del mariachi para bailar. Vamos a hablar de todo, ¿verdad? Entonces oren porque esta reunión de matrimonios salga perfecta, mejor de lo que esperamos nosotros. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de su mujer durante el día? Mándenle un mensajito. No seamos como Pedro, no digamos como todo buen regio, es que así soy yo. No. Seamos también dóciles, tratemos a nuestras damas como una flor, ¿verdad? Es lo que nos dice la Biblia. Pedro no tenía estudios ni preparación. Su apariencia y temperamento infundían respeto, pues era un hombre de convicciones firmes. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, era pescador en Galilea junto con su hermano Andrés. Cuando Jesús lo llamó para que fuera su discípulo, Jesús lo vio mientras pescaban. ¿Qué habrá visto Jesús en Pedro para haberlo llamado para que se acercara a él? ¿Qué Dios ha visto en ti para que Jesús te llame a ti y diga: vente, quiero que seas pescador de hombres? Algo bueno ha de haber visto. Pero también la Biblia nos habla que Dios se perfecciona en las debilidades. ¿De quién? De nosotros, ¿verdad? Dios se perfecciona en nuestras debilidades y tenemos que estar trabajando en esas. Yo hace muchos años, yo no me podía parar enfrente porque me daba miedo. No digo que ahora no tenga miedo, sigo teniendo miedo, pero lo estoy haciendo para Dios y me estoy esforzando para hacerlo mejor cada día. Entonces, cada uno de nosotros, Dios ha visto algo especial. A lo mejor sí te ha visto debilucho, sí, yo también he sido debilucho, el pastor Jairo ha sido debilucho, muchas personas han sido debiluchas, pero Dios se quiere usar, Dios quiere verte crecer, Dios quiere avanzar. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Juan acompañó a Jesús en todas las situaciones más importantes que vemos en los evangelios. Fue testigo de grandes milagros y vivió junto a Jesús 3 años que le cambiaron su vida para siempre. Vemos la historia de Pedro. Pedro era impulsivo. ¿Alguien ha visto a alguien que es rudo? ¿Alguien que es impulsivo? Imagínense, así era Pedro, todo su tiempo, en todo su andar. También Pedro actuaba y hablaba sin pensar. Por eso yo digo que Pedro, aparte de ser, si hubiera sido acá, hubiera sido regio, ¿verdad? Hablamos a veces sin pensar y nada más lo decimos y al final nos empezamos a recordar qué dije, por qué lo dije. Y después nos arrepentimos, tenemos que acercarnos con esos hermanos y pedir perdón, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones Pedro mostró tener una gran fe, como cuando se atrevió a caminar sobre el agua, confiando en que Jesús lo mantendría salvo. ¿Cómo hemos caminado tú y yo en este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? ¿Hace cuánto tiempo recibiste a Cristo? Yo tengo 25 años de servir a Dios. Interrumpidamente, sí, varios años me alejé de Dios, cometí errores, pero sin embargo Dios estuvo ahí atento y listo para que yo me pudiera acercar nuevamente a Él. Yo recuerdo, era creo que junio del año, del 2013 fue cuando llegué a la casa de mi padre y yo le decía a Dios, y hablaba con mi esposo y le decía: ¿sabes qué?
amor, vamos a ir a la iglesia, a la casa de mi padre. No puedo decir tantos detalles, pero me gustó mucho la predicación. Y si nos vamos a esta hora, vamos a llegar a la predicación. Vamos a llegar, vamos a escuchar la predicación. Y así como se acabe, vámonos, porque no quiero tener ningún conocido. Los que se rieron han pensado igual que yo, Entonces no nos hemos querido mezclar. Y sin embargo siempre le decimos queremos detener los planes de Dios. Queremos detener los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y sin embargo yo, por más que me quise esconder, a los 3 meses de haber estado aquí, me reciben, me siento con el pastor Jairo, con Carlos Portillo y con Javi Muñoz, y estábamos en una mesa, una comida de 3 tiempos muy rica. Y luego cuando me toca el tiempo de platicar con el pastor Jairo, me dice, ¿qué hacías antes? No, pues serví en jóvenes. Qué bueno que sirves en jóvenes. ¿Estás listo para servir? Y yo, no. Y luego ya pasaron los meses, cuando ya estaba, según yo, listo para servir, le digo, pastor, ¿sabe qué? Ya oré, ya me siento listo. Me dice, no, ahí viene Donny, mejor apoyas a Donny. Entonces dije, bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Trabajé muy bien con Donny, me encontré con Donny, con Cherry, hicimos trabajo con jóvenes, pero sin embargo hubo cosas que yo empecé a detener por poner primero mis decisiones antes que las de Dios. Y en esa etapa fui como Pedro, fui un poco necio, primero decía que no y luego que sí, entonces estábamos en un vaivén. Pero siendo yo ya cristiano, he hecho lo que Pedro hizo, la he regado demasiadas veces. Si tú estás aquí y me dices que no has sido como Pedro, discúlpame, pero eres mentiroso. Todos hemos fallado en algún momento y la hemos regado completamente y a veces nos hemos tirado hasta el pozo, ¿verdad? Porque tenemos ese carácter regio. Los que no son regios se salvaron, Estoy tirando pedradas para los regios. Pero hemos tenido ese carácter en el que no pensamos las cosas y nada más actuamos, ¿sí? Muchas veces he predicado, he ido a predicar a otras iglesias, he pasado comidas buffet con Dios en mi cuarto, en los campamentos, en retiros de líderes. Y me encanta eso de Cristo porque a Cristo le gustaba celebrar y a mí también, por eso estoy un poquito gordito. A mí me encantan las carnes asadas como a Cristo. Y Cristo nos motiva cada vez a comer comida más sólida, no solamente la leche espiritual. Entonces Pedro amaba tanto a Jesús como tú y como yo, que cuando el Señor hablaba de los sufrimientos que le esperaban, Pedro le decía, mi vida pondré por ti, y aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Pero ¿cuántas veces tú y yo le hemos dicho a Jesús, heme aquí, envíame a mí? Sobre todo los jóvenes ven a una chica, Señor, heme aquí, envíame aquí, ¿verdad? O tenemos la oportunidad del trabajo que tanto estábamos esperando y le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué es lo que pasa? A veces las puertas se cierran y nos enojamos con Dios y nos vamos hacia otro lado y dejamos de ir a la iglesia y dejamos de creer en los pastores, en los líderes y en los hermanos que están en la iglesia. Debemos empezar a buscar y ver las condiciones que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Queremos ser como Pedro en el futuro que ahorita les voy a hablar, pero normalmente caemos en el Pedro que era antes de recibir el Espíritu Santo. Pedro negó al Señor. La negación de Pedro es tan significativa que los 4 evangelistas lo mencionaron. Al combinar sus relatos podemos comprender mejor el sentido de su negación. La criada fue la primera negación. Portera lo acusó de ser uno de los discípulos de Jesús, de ser parte del grupo de amigos de Jesús. Pedro dijo, no lo soy, yo soy uno de esos, yo no soy uno de esos aleluyas, seguidores de Jesús, yo no soy su amigo. Cuando estamos en peligro de vida o muerte, ¿qué es lo primero que resalta en cada ser humano? El instinto de sobrevivir a las situaciones que estamos haciendo. Entonces ya no nos importa tanto lo que creemos, sino que nos interesa sobrevivir y pasar lo que estamos pasando en ese tiempo. Entonces era normal que Pedro en primera instancia tuviera miedo. Era normal que Pedro estuviera batallando en ese tiempo porque sabía que lo que le podía esperar era la muerte por ser seguidor de Jesús.
En la segunda vez que Pedro negó a Jesús, los siervos del sumo sacerdote lo acusaron de ser un discípulo de Jesús porque su manera de hablar lo delataba. Al estar impregnado de Jesús vas a ser diferente. Dile al que está a tu lado, si estás impregnado de Jesús vas a hablar diferente. ¿Sí? Al estar pegado, al estar oliendo a Jesús todo el tiempo vas a hablar, vas a expresarte diferente, no te va a dar temor. Porque va a ser algo que se te nota. Antes, cuando yo andaba en camión, a mí no me importaba andar en el camión. Yo estaba en el camión y yo me ponía a orar en lenguas, yo iba orando, a veces iba llorando. La gente se me quedaba viendo y decía, como que, ¿y este loco qué, verdad? Pero yo iba sintiendo la presencia de Dios. No me importaba que los demás me vieran. Porque eso debe ser nuestra principal anhelo, estar pasando tiempo con Dios. No importa el lugar, no importa el cuándo, no importa el cómo, importa estar conectado a la presencia de Dios. La tercera vez el pariente de Malco lo acusó de defender a Jesús con su espada, pero Pedro lo negó. Yo no protejo, ni defiendo, ni ayudo en ninguna manera a Jesús ni a sus discípulos. Yo he sido como Pedro. Cuando han hecho a alguien algo, cuando le han hecho algo a un indefenso, yo recuerdo estar en la secundaria hace poquitos años, tenía un compañero que él se llama José Renato Daniel Hernández Flores. Él era o es testigo de Jehová, siempre le compartí la palabra de Dios, pero era una persona que estaba indefensa. Todos llegaban y era el del bullying, ¿verdad? Y todos le daban sus golpes en la cabeza, sus golpes en la espalda, lo tumbaban, le quitaban los útiles, le robaban cosas y yo me sentía como Pedro, sacaba la espada porque era bueno, me gustaban los golpes, pero siempre como que traté de defender al indefenso y así Pedro actuó. Pedro estaba atento, que yo te voy a defender, Jesús, yo voy a estar contigo, saca la espada, le arranca la oreja al otro y dice Jesús, no es así, Pedro. Es necesario que pase por esto. Es necesario que todos pasemos por procesos en nuestra vida. Y es necesario que entendamos que en ese proceso que vamos a pasar, Dios va a obrar y Dios va a hacer algo, va a hacer que crezcamos cada uno de nosotros. Muchos teólogos relatan que el momento más triste de Pedro fue las veces que negó a Jesús. En Mateo 26, 75 y Lucas 22, 61, 62 narran cómo Pedro, dice Mateo 26, 75, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y Lucas nos relata también lo que pasó inmediatamente después de la tercera negación. El Señor se volvió y miró a Pedro y se acordó Pedro de que el Señor le había dicho, hoy mismo antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro salió de ahí y lloró amargamente. ¿Por qué se habrá sentido tan mal Pedro en ese momento? ¿Tú has traicionado a tu papá? ¿Has traicionado a tu mamá? ¿Has traicionado a algún hermano? A mí me han traicionado y he llorado amargamente. Me he cerrado en mi cuarto. Cuando yo tenía 15 años no sabía qué era lo que iba a hacer de mi vida. Estaba sufriendo, habían abusado de mí, estaba viviendo cosas que no estaban bien. Para mis 15 años traté de matarme y lo primero que veo antes de dar con el cuchillo, porque había agarrado un cuchillo, veo la Biblia y luego abro la Biblia y dije, Señor, si verdaderamente estás, háblame. Abro la Biblia en Mateo y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y ahí fue cuando lloré amargamente y me solté con Dios, Señor, perdóname, y me entregué completamente a Dios. Pero ¿qué habrá visto Pedro en los ojos de Jesús? ¿Vio rechazo? ¿Vio enojo? ¿Vio condenación? ¿O vio amor puro, amor del bueno? ¿Vio perdón o vio aceptación? ¿Qué es lo que estás viendo tú el día de hoy ante los ojos de Cristo? ¿Qué estás viendo tú el día de hoy en los ojos de Cristo, de tu Creador, de aquel que te llama día a día? La pregunta que debemos de hacernos todos los días es si yo estoy negando a Dios con mis acciones en mi diario vivir. Si la pregunta es sí, te voy a felicitar porque estás reconociendo que cada uno de nosotros fallamos a Dios.
en las cosas que hablamos, en cómo nos expresamos, en las cosas que hacemos. Muchas veces es más fácil empezar a caminar con Dios cuando estás lleno de la presencia de Dios y vas caminando y vas obrando, pero es más fácil voltearte porque todas las cosas están en tu contra y te unes a los que el mundo está decidiendo en tu vida. Necesitamos empezar a dar esos pasos firmes, a dejar de seguir la corriente del mundo y empezar a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y les voy a contar un antitestimonio. No me gusta porque los antitestimonios nos opacan, ¿verdad? Pero liberan el alma. Pero antes de contarles mi antitestimonio, quiero recordarles el suyo, para que se sientan mal igual que yo. ¿Alguien ha tenido problemas en el seguro social? Híjale, ¿verdad? ¿O alguien ha discutido en el Oxxo? ¿O en Soriana, H-E-B, todas esas cajas solas que hay filas interminables? ¿Verdad? ¿Qué pensamos? Ay, me voy a cambiar aquella, ¿verdad? Y luego nos empezamos a discutir y a pelear. Bueno, ya se acordaron que bueno, ya se sienten igual que yo. A mí me pasó con un taxista, que bendigo a los taxistas. Hace 11 años yo era muy parecido a Pedro, a pesar de que ya iba a la iglesia, ya era cristiano, a pesar de todo, me expresaba como Pedro era, ¿verdad? Dios me bendijo con ese taxista. Yo venía por Ruiz Cortines y el taxista hasta parecía que sabía mis movimientos. Me movía al lado derecho y él me cerraba. Me iba a la izquierda y me volvía a cerrar. Iba por Ruiz Cortines, llego a Gonzalitos, me voy por la lateral y a lo que iba haciendo y me iba cerrando y cerrando para todos lados. Y yo tenía prisa, estaba enojado, iba tarde lo que iba a hacer para abrir nuestra tienda. Y justo cuando dije, ya voy a descansar, ya voy a llegar a la tienda, el carril derecho es para dar vuelta derecho continuo, ya me lo voy a quitar de encima y no. Bendecimos a todos los taxistas, que Dios los bendiga, que los cuide, ¿verdad? Pero el taxista, hermano, querido, se puso en el carril que es para dar vuelta a la derecha. Y yo, como buen hermano de Cristo y de Pedro, me bajo de la cruz y al mismo tiempo que me bajo de la cruz, me bajo del carro. Abro la puerta de mi carro, voy, le abro la puerta al chofer y le digo, ¡pip! Censurado. Eso ya no soy yo, ¿verdad? Pasa eso y el semáforo cambia en verde. Cuando cambia en verde, se arranca porque cierra la puerta y me quedo como que doy una vuelta. Y me sentí bien mal después de ver la cara de mi esposa y de mi hijo. Digo, ¿qué estoy haciendo? Fui Pedro. Me sentí mal de ver la reacción, de ver la cara de mi hijo. Tenía como 3 años y mi hijo así de que... Y yo, me sentí mal por ellos. Y después me sentí mal porque todos los que estaban atrás de mí, lo mismo que yo hice con el taxista me lo hicieron, pero el doble. ¿Verdad? Y yo me sentí mal. Y le dije a Dios y le hablé con Katy y hablé con mi hijo. Nunca más va a volver a pasar esto. Porque Dios, el Espíritu Santo, se hace cuenta que volteó y me dijo, ay, qué bonito Irra. Ya ven, también el Espíritu Santo de Regio. Qué bonito, ¿verdad? Y yo me sentí mal, me sentía como Pedro. ¿Por qué seguía teniendo las actitudes de Pedro en las cosas que no debía de parecerme a él? Y la verdad es que tuve que orar, tuve que pedirle perdón a Dios, tuve que empezar a cambiar cosas y a cambiar mi manera de pensar en las cosas que iba a actuar y las cosas que iba a hacer. Entonces fue algo difícil, fue algo que sí me tomó tiempo porque no estaba acostumbrado como que a tener esos tratos directos con Dios. Y Dios fue fuerte conmigo. Después de ese tiempo, después de esa oración, yo le dije a Dios, dame paciencia. Después ya van como 11 años y todavía Dios me sigue probando en la paciencia, me sigue mandando más taxistas que me cierran el lugar, me siguen mandando agentes que me le echan las luces cuando voy manejando, cuando está oscuro.
Y cosas que me molestan, Dios ha estado probando desde esa fecha, desde esa oración, todo que cambie. Pero estoy agradecido con Dios. El día viernes, ¿qué creen que pasó? Estaba todavía preparando el tema, estaba haciendo todo lo de la predicación y que Dios me prueba y dije, gloria a Dios. Salí de la casa, gracias a Dios mi esposa ha tenido trabajo en la florería. Iba por Avenida Nogalar, pero antes de arrancar el carro pongo a Dani Berrios y me gusta mucho una canción que se llama alaba a Dios, Dios va al frente abriendo caminos y así, y yo, bien chido, iba gozándome con Dios. Y luego dice, en la prueba alaba a Dios, ¿verdad? Y cuando está ese cachito de la canción y ella iba por Nogalar, iba a tomar Churubusco, yo iba por el carril izquierdo y a mi lado derecho en el carril central iba una camioneta Toyota plateada como la que quiero comprarme, bien bonita, pero con un mal chofer que del carril central como que se equivocó de camino y del carril central nada más tuerce el volante hacia la izquierda para aprovechar el de retorno de ahí de Churubusco. Y yo venía así, alaba a Dios, y así, ¿verdad? De que tuerzo el volante para todos lados y así. Y Katy, ¿qué pasó? Wow, no puedo creer. Y así me quedé de que, y me iba cantando, todavía traía la canción, alaba a Dios. Porque necesitamos estar pasando tiempo con Dios en esas pruebas, en ese tiempo. Pero ¿quién creen que fue el que pecó? Si pensaron que mi esposa, se equivocaron. Mi esposa se quedó viendo. Wow, ¿cómo le hiciste? Le dije, no sé. Dice, literalmente vi ángeles que estaban moviendo el carro porque era imposible cómo poderlo mover. Gracias a Dios había el espacio para poderme mover y hacer todas las maniobras que tenía que hacer. Pero el que pecó fue un cuate que venía en una camioneta al lado de la Toyota, que vio toda la acción, que nada más voltea y empezó a hacer ademanes que todos conocemos. Y nada más le dije like, no por los ademanes de que diciéndole estamos bien, gracias por preocuparte. Y ya después vino la paz de Dios y dije, alaba a Dios. En todas las pruebas, en todas las cosas debemos de alabar a Dios. Podemos negar a Jesús en la forma en la que hablamos, o la forma en la que vestimos, o la forma en la que hacemos negocios. Me encantó esa frase, pastor, que puso en las lecturas. Uno podría pensar, podemos negar al Señor Jesús cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe, pero por temor nos quedamos callados. Siempre que escojamos hablar, vestir o negociar en la forma que lo hace el mundo, estaremos negando que conocemos a Jesús. Mi esposa y yo tenemos una florería. Gracias a Dios siempre Dios nos ha bendecido, pero en la florería se presta para vender muchas cosas como Halloween o el Día de la Virgen o el Día de los Muertos, y siempre hemos tenido la oportunidad. Pero desde un principio mi esposo y yo decidimos dejar de ganar ese dinero con tal de honrar a Dios. Y hemos decidido, sabes que aunque la tentación, aunque hemos pasado pruebas de hambre, pruebas de que no completamos las cosas, Dios siempre se ha mostrado y ha provisto todo lo que necesitamos. A pesar de que las pruebas están difíciles, de repente volteamos, vemos el estado de cuenta y hay el dinero para pagar todas las cuentas. Dios va a proveer todo lo necesario. Al momento de hacer tu negocio y tienes tu negocio, haz las cosas bien. Dios te va a honrar. Honra a Dios y Dios te va a honrar en todo lo que hagas. Uno podría pensar que Jesús estaría muy molesto con Pedro y tendría razón, pero Jesús no anda en el negocio de condenación, sino en el de redención y restauración. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere restaurar. Si no me estás escuchando, Dios te quiere restaurar. Todas las cosas que estás haciendo el día de hoy, si pecaste ayer, si pecaste hoy, te levantaste hoy, te enojaste con tu mujer porque no se arregló rápido, o te enojaste con tu esposo porque no se está cambiando rápido para ir a la iglesia, Dios quiere restaurar todas las relaciones.
Dios quiere restaurar la relación con tus padres, con tus hijos, con todo lo que está alrededor tuyo. Dios quiere restaurarlo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos oportunidades todos los días de nuestra vida para decir que somos seguidores de Dios. En Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo, pero, siguen las preguntas. ¿Por qué hay tanta tiniebla en el mundo? ¿O no será que la luz no está brillando lo necesario? ¿O no será que hemos estado negando a Jesús todo este tiempo? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Vamos a seguir apagando la luz? Esa luz que quiere estar trabajando día a día con nosotros. Muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, y sí fue así, pero luego de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro poderoso con él, con Jesús resucitado. En ese encuentro Pedro recibió el perdón y la restauración que necesitaba para poder llevar a cabo el gran ministerio que Dios le había encomendado. Ya vimos una parte buena, ya vimos una parte en la que todos nos encontramos con que nos parecemos a Pedro, ¿verdad? Por eso el título de mi mensaje fue: fui como Pedro, seré como Pedro. Ya hablamos de Juan 18, ya hablamos de que ya entendimos que todos los evangelios hablan de Pedro, lo mencionan. Algo que se repite en la Biblia varias veces, es donde tenemos que poner atención, porque es algo que va a hablar a nuestra vida. Los errores de otros son los consejos para nosotros, y debemos de empezar a trabajar en no cometer esos errores que vemos en la Biblia o que otras personas cometen. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del Pedro ya restaurado, del Pedro que está haciendo las cosas diferente, que aprendió a estar con Cristo. En Hechos 1, del 15 al 26, Pedro estaba dirigiendo al grupo de apóstoles a ocupar el lugar de Judas. Pedro, después de tener un encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Tomó su lugar, tomó la batuta, empezó a trabajar, empezó a creer en todo lo que Jesús le había dicho en su vida. Empezó a decirle: Pedro, tú eres el líder. Recobró su identidad, recordó quién es él en esta vida, para qué lo creó Dios, recordó su propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. La importancia es que tú conozcas tu propósito para que empieces a obrar de acuerdo al propósito del que Dios te ha llamado. Entonces Pedro reconoció que Jesús estaba haciendo las cosas, que Pedro recordó el propósito que Jesús le había dicho que cumpliera. Ya lleno del Espíritu Santo, Pedro se dirige a la multitud en Hechos 2, 14 al 40. Pedro ya predicaba y les decía: no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, estamos llenos del Espíritu Santo. Y terminaba diciendo: sálvese de esta generación perversa. Realmente me da paz este versículo, porque ya con este versículo confirmo que Pedro no es regio, confirmo que no es tigre ni rayado, porque unos estuvieran celebrando y otros estuvieran llorando todavía a estas horas, ¿verdad? Pero arriba mis Tigres, ganaron 3-0. Pero Dios empezó a tratar en Pedro, empezó a darle su propósito y empezó a recordarle lo que él debía de hacer. Pedro tomó su lugar, empezó a predicar, empezó a llenarse del Espíritu Santo. También en Hechos 2, del 41 al 47, vemos cómo la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro se encontró junto con los demás discípulos y otros creyentes en Jesús en una casa ese día. Ese día todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a hablar en diferentes lenguas. Yo me imagino ese día. Yo no sé qué encuentros has tenido tú con Cristo, qué encuentros has tenido tú con Dios, pero yo cuando he tenido un encuentro con Dios, yo me encierro en mi cuarto y empiezo a orar, oh, ribiricasán, darabaricasán, y empiezo a orar en lenguas y empiezo a clamar, porque las lenguas es algo que nos beneficia a nosotros, nos da un lenguaje espiritual en el cual nos podemos conectar con Dios. Él va a entender perfectamente lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que necesitamos en nuestro tiempo, pero no necesitamos estarnos concentrando en las cosas que vamos a decir, porque es algo especial que Dios te da. Ora en lenguas, busca la presencia de Dios, llénate de Dios, enciérrate en tu cuarto, busca la presencia de Dios. Pedro entendió eso, que debía de tomar la batuta de los 12 discípulos. Él se paró, empezó a tomar decisiones, porque Jesús llamó a Pedro para liderazgo. Llamó a que trabajara firmemente de la mano de él para poder hacer la obra que el Espíritu Santo quería hacer. Había una gran multitud alrededor de la casa. Muchas personas habían venido en muchos lugares a celebrar el Pentecostés. Pedro se puso en pie y explicó todo lo que sucedía. Les predicó sobre Jesús y los llamó al arrepentimiento. Tú y yo, todos podemos predicar, todos pueden ocupar un lugar en la tarima, pero el lugar en la tarima no importa si no estás haciendo bien las cosas abajo, afuera de tu casa, con tus vecinos, con los que trabajan contigo. Predica donde estás, lleva la palabra a todo lugar. Todos somos llamados a extender la palabra de Dios a todo lugar, en todo momento. Toma el valor. Sé el Pedro, ahora sí, sé el Pedro, y vea y busca a esas personas que necesitan a Cristo. Restaura relaciones, busca la presencia de Dios. ¿Cómo vas a hacer lo que Pedro hizo si no te estás llenando continuamente de la presencia de Dios? Busca la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar. Recuerdo el año pasado vine a una reunión con jóvenes y David les dijo a los jóvenes: vamos a orar antes de ir a compartir a galerías y pídele a Dios que te muestre a quién le debes de compartir. Y recuerdo no muy bien a qué joven, pero le dijo: Dios me dijo que va a estar una persona en galerías con un pantalón tal, con una camisa tal, y me dijo que le dijera eso. Se llenó de la presencia de Dios en esta reunión, en esta oración tan pequeña. Fuimos a galerías y ¿qué creen que pasó? Se encontró a la persona que traía la ropa puesta y empezó a compartirle de Cristo. Pregúntale a Dios: ¿a quién le debo de compartir? ¿A mi vecino, al que me cae gordo? Dios bendiga a mi vecina del lado izquierdo, oro por ella, y tenemos a veces una batalla, pero oro por ella y la bendigo. Siempre está peleando el lugar de estacionamiento, tuve que contratar un exclusivo, pero estoy trabajando en hacer las cosas bien. No que me vea que soy el aleluya, sino que soy un buen ejemplo para que ella pueda cambiar la manera de pensar, porque no soy yo, es Cristo a través de mí. Pedro se puso en pie y explicó todo lo que sucedía. Les predicó sobre Jesús y los llamó al arrepentimiento. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En este tiempo tú y yo debemos de ser valientes como Pedro, ir por el mundo y predicar el evangelio. Debemos de bautizarlas y que se agreguen a la iglesia. En este capítulo termina diciendo: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Mi hermano, me voy a escuchar como comercial de la televisión. ¿Tienes el valor o te vale? Sí, debemos de tener ese valor, debemos de buscar. ¿Cómo voy a servir? No sirves en la iglesia, sirve en tu colonia, sirve en tu escuela, sirve en tu trabajo. Sé ejemplo. Busca cómo la manera puedes impresionar, cómo puedes impregnar a otra persona de que sea un seguidor de Cristo. Ahora, yo no soy el mejor ejemplo. Yo muchas veces he fallado, muchas veces he hablado mal, me he expresado mal. Yo no te estoy diciendo que estoy en el lugar de Pedro, lleno del Espíritu Santo, pero me esfuerzo en buscar su presencia todos los días, en buscar que Dios sea el que me guíe en el día.
Muchas veces le he dicho a Dios, inicié con un negocio, se llama el Shaddai, es de multiservicios, y le digo, Señor, pues nada más ponme donde hay trabajo. Y es un testimonio que quería decir hace 3 semanas. Me contrataron para ir a instalar un tinaco, y voy, toco la puerta, me abren, cuando de repente escucho ¡pim! Y un chorro de agua. Y ese día yo le dije a Dios, pues ponme a donde hay, Dios, nada más tengo la instalación, y pues bueno, pues otro dinerito extra no me quería mal para el sueldo de David. Y estaba ahí, suena el que se está tirando agua, y al lado, yo ni había tocado el medidor, se los prometo, tronó una tuerca del medidor del vecino, y que rápido, David, tráeme las pericas, y que cierre el agua, y va llegando a la vecina y me ve ahí. Dije, ching, va a pensar que yo le quebré. Entonces le explico y le digo, señora, discúlpeme, es que vengo a instalar un tinaco aquí al lado, pero estando tocando la puerta, su medidor tronó, la tuerca del medidor de plástico. Y luego me dice, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pues no se preocupe, estoy yo se lo puedo reparar. Y aproveché el tiempo y salió el sueldo de David de ese día, y me puso Dios donde estaba. Y te vuelvo a decir, no soy el mejor ejemplo, pero sí busco estar conectándome a Dios. Siempre van alabanzas en mi camioneta, siempre van alabanzas en el carro, siempre estoy buscando como la manera de compartir a las personas que están a mi alrededor. Pero eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Debemos de ser como Pedro, ya llenos del Espíritu Santo. También en Hechos 3:1-10 nos habla de cómo Pedro, después de estar lleno de la presencia de Dios, sanó a un lisiado de nacimiento. El lisiado estaba afuera de la puerta de la iglesia La Hermosa y acostumbraba a pedir limosnas. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que dio? Le dio sanidad. Tú y yo podemos orar por aquellas personas que están orando, hermanas, que están sufriendo por enfermedad. Sí, le puedes hablar al pastor, le puedes hablar a David, le puedes hablar a los líderes, le puedes hablar a amigos, pero tú lo puedes hacer. Dios te ha dado el valor completo, como se lo dio a Pedro, como se lo dio al pastor Jairo, como se lo dio a los demás, y tú puedes hacer esas cosas también. Pero vuelvo a lo mismo, tienes que tomar el valor. Una vez mi esposa, la voy a quemar, una vez mi esposa fue a orar por un amigo de ella que tenía en una farmacia, que había estado malo de gripa. Y Katy tenía poco de hacerse cristiana, y fue y ora por esa persona. Y dice, no, Dios te va a sanar. Y oró en fe, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó el otro día? Bueno, en la siguiente semana, el cuate no fue porque empeoró, pero tuvo el valor. Muchas veces las cosas no van a suceder como uno quiere, pero tenemos que tener ese valor. Una vez escuché el testimonio de una persona que tenía el don de sanidad. Oré 500 veces por 500 personas y ninguna sanó, hasta la 501, porque Dios quería hacer las cosas así. Obra, empieza a caminar en fe, empieza a hacer las cosas. Dios te va a promover, Dios te va a dar los dones que necesitas, Dios te va a dar todo lo que ocupas. También Pedro y Juan eran los que iban al templo, a La Hermosa, y a través de ellos dos sucedió el milagro de esa persona que estaba enferma. Esto nos habla de que tú y yo, cada uno de nosotros, debemos de tener las amistades correctas, tener las cosas correctas. Aquí hay cursos que se imparte, está Fundamentos, está Encuentro con Dios, está Vencedores. Participa, métete, busca la presencia de Dios. Vas a encontrar amigos que te van a ayudar a ser como Juan y como Pedro, para poder llevar la palabra y poder llevar la sanidad que los demás necesitan. Pero necesitas estarte llenando constantemente. Imprégnate de Jaciel, de Saúl, de Richard, de Toki. Ayer estábamos con Toki cantando puras de Ruth Ríos en la noche, ¿se imaginan? Recordando, yo apenas tengo 40 años y me sé todas las de Ruth Ríos porque mi mamá es fan de Hueso Colorado, es fan de Ruth Ríos. Entonces, pero imprégnate de personas que te lleven a buscar la presencia de Dios. En mis tiempos, Edgar Lira, ¿verdad? Y buscaba todas esas canciones,
¿Cuál es lo que te lleva a encontrarte en el primer amor nuevamente con Cristo? Llénate de eso, busca la presencia de Dios. Lucas 22:31 dice, y fue una oración que Jesús hizo para Pedro, pero Jesús esa misma oración la hace para cada uno de nosotros. Dice, voy a estar orando por ti para que tu fe no desfallezca. Yo tengo planes para ti, quiero usarte para mi gloria. Así que cuando vuelvas vas a fortalecer la fe de tus hermanos. Dios, Cristo está orando continuamente por nosotros. El Espíritu Santo nos habla en la Biblia en Romanos que el Espíritu Santo, antes de aceptar a Cristo, está clamando por nosotros ante Jesús con gemidos indecibles. ¿Sí? El Espíritu Santo día a día, cada momento está clamando, cada momento nos está hablando a nosotros. Muchas veces vas manejando y dices, no sé por qué me fui por acá si tenía que tomar aquella avenida, pero es el Espíritu Santo que te está librando de algún mal. Déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por Dios y Dios va a hacer cosas diferentes en tu vida. Puede ser que tú como yo hayas negado de alguna forma al Señor, pero no debes de dejar que la vergüenza te aleje del Señor y de los planes que Él tiene para ti. ¿Acaso tú crees que al Señor le tomó por sorpresa la negación de Pedro? Claro que no, Él ya lo sabía, pues le había dicho Jesús antes que lo negaría 3 veces. ¿Tú crees que le ha tomado por sorpresa en lo que hemos fallado? ¿En lo que tú y yo hemos fallado? ¿Has llegado a pensar eso? No le ha llegado, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios toma todo lo que está a nuestro alrededor para podernos ayudar. ¿Sí? El Señor no quiere que te sientas tan decepcionado de ti mismo que renuncies a tu llamado. Romanos 11:29 dice, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también tu llamamiento. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado cosas a ti, Dios te ha dado regalos, nadie te los va a quitar. Es necesario que recuerdes quién eres en Dios, que veas que Dios quiere usarte, que Dios quiere bendecirte para que bendigas a los demás. Y ya voy a terminar. Me fui un poco rápido, pero me fui un poco rápido porque quiero orar por ti. Si te has sentido como Pedro en todo este tiempo y has fallado y has hecho las cosas así, Dios quiere que te arrepientas de las cosas que has hecho, pero quiere restaurarte. Dios quiere que veas los ojos que vio Pedro al momento de que Pedro recordó que había negado a Jesús 3 veces. Dios quiere llevarte a lugares más altos. Dios quiere que seas como Pedro, el Pedro restaurado que empezó a hacer milagros, que empezó a caminar en fe. ¿Qué te falta a ti para caminar en fe? ¿Qué necesitas hacer para empezar a caminar en fe? Dar esos pasos firmes. Lógico, la vamos a regar. Pero si volteamos a ver los ojos de nuestro Creador, vamos a ver en todo tiempo que Él está ahí para restaurarnos y para perdonarnos. Dios no se arrepiente de haberte llamado. Entonces no te arrepientas tú. Vamos a ponernos de pie. Gracias a todos por tenerme paciencia. Gracias porque están aquí el día de hoy. Pero tal vez ha sido ese Pedro como yo lo fui y como lo sigo siendo, que he fallado ante los ojos de Dios y la he regado muchas veces. Pero Dios el día de hoy lo que quiere hacer en tu vida es restaurarte. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de intimidad con Dios. La pregunta el día de hoy es, ¿tú estás listo para entrar a ese nuevo nivel de intimidad con Él? Cierra tus ojos y si sientes que este llamado, esta palabra es para ti, ven conmigo al frente. Dicen que el reino de los cielos es de los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. Y si recordaste cuando te mencioné el ejemplo de Soriana o el ejemplo de
de los taxistas que los bendecimos, a los Uber y a los Didi también. O has batallado con cosas en tu carácter que han estado, que cada vez te alejes más de Dios, o tal vez necesitas el abrazo del Padre en este momento. Es tu tiempo de que pases al frente y déjanos orar por ti. O tal vez están atrás de esa pantalla y dices: oye, pues yo no estoy en la iglesia, estás atrás de esta pantalla. Dios te quiere decir que te espera con los brazos abiertos. Dios siempre está listo para voltear sus ojos a tus ojos y decirte: te amo. Entonces, Señor Jesús, cuántas gracias te doy, Señor, porque trabajas día a día en nuestro carácter, en las cosas que hacemos, Padre. Perdónanos, Padre, porque sabemos que hemos fallado, porque sabemos que hemos sido como Pedro, Señor, en esas cosas. A veces al expresarnos mal, al decir así soy yo, y no importa lo que los demás piensen. Señor, ayúdanos a cambiar esas partes de nuestra mente, de nuestros labios, Padre, que de nuestra lengua, Señor. Refrénala, Padre, antes de decir cualquier cosa que no está de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, te necesitamos, Padre, hoy más que nunca, Señor Jesús, para que nos des el valor, Padre, de llevar tu palabra, Señor, a todo lugar, Señor Jesús. Padre, queremos que ya vengas, anhelamos tu llegada, Padre. Pero también, Padre, enséñanos, Padre, a anhelar, a llevar tu palabra, Señor, a todo lugar, para que llegues, Padre, más pronto a esta tierra, Señor Jesús, y nos salves de esta maldad, Señor Jesús, que se está presentando día a día, Padre, en este mundo. Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos, Padre, que nos des la oportunidad, Señor Jesús, de volver a cambiar nuestro camino 180 grados, Padre, hacia ti, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, a reencontrarnos contigo, Señor Jesús. A tener esos tiempos, Padre, de soledad contigo, Señor Jesús, para poder entender, Padre, todo, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Enséñanos, Padre, a entender nuestro propósito en nuestra vida, Padre. Padre, a cerrar nuestros capítulos, Padre, día a día, Señor Jesús, haciendo tu voluntad, Señor. Señor, queremos servirte. Queremos buscarte, Padre. Danos hambre, danos más sed, Padre, de ti, Señor, día a día. Padre, te necesitamos, Padre. Enséñanos a decirle no a la corriente del mundo, Señor. Y enséñanos a decir sí, Padre, a todos los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Y si estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo en tu corazón y quieres que Dios obre, necesitas primero aceptar a Cristo en tu corazón. Para nosotros poder llamar Padre a Dios, necesitamos primero ser hijos. Y te pido que si estás aquí o estás atrás de la pantalla viendo este video, cierres tus ojos rápidamente y digas: Señor, te reconozco como mi único Dios y mi Salvador. Reconozco que he pecado, Señor Jesús. Y el día de hoy te acepto como nuestro único Rey y Salvador. Gracias, Padre, porque aceptas mi perdón, Señor, y porque tu gracia y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, Señor. En tu santo nombre te damos gracias. Amén. Dios los bendiga. Los dejo con el pastor.